Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Muchos han sido los comentarios y críticas que han surgido sobre el álbum Los Dioses de Anuel AA y Ozuna, diciendo que se escocotó o que fue un fracaso, otros fans apoyando al máximo a sus artistas y al disco, pero aquí te presentamos la realidad, los logros del álbum Los Dioses de Anuel y Ozuna en su debut, para que puedas entender de que si se escocotó o no. Pero antes de comenzar, quiero presentarte el nuevo tema de Yamil Blaze y Whisper, titulado Te Olvidó. Ahora soy yo quien se lo hace, soy quien hizo que olvidase toda la mierda que contigo pasó, en mi cama haciéndolo te olvido. Yamil Blaze y Whisper, ambos oriundos de Puerto Rico, la cuna del reggaetón, nos traen este tema con una super calidad, el cual se merece todo el apoyo. Por esto, te dejo el tema completo en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha, al igual que en la descripción de este video, donde también te dejaré sus redes sociales para que puedas seguirlo. Yamil Blaze y Whisper, Te Olvidó. Sin nave espacial, un milagro, pues ella de la muerte volvió a la vida. Una mujer así no se de... Durante la primera semana de estreno del disco Los Dioses, este llegó al primer lugar de la lista Top Latin Album de Billboard, con más de 29,000 unidades vendidas en formato físico y digital, además de haber obtenido millones de reproducciones en las plataformas de streaming como iTunes y Spotify. Este logro representa el tercer disco en primer lugar para Anuel AA y el quinto consecutivo en la trayectoria de Ozuna. Además, el recién estrenado álbum llegó a la primera posición de la lista Latin Ring Album o álbum de ritmos latinos. Las ventas de Los Dioses en una semana de estreno convierten a este disco en la primera producción de un artista que no es Bad Bunny desde junio del 2020 en tener una semana así de fuerte. Además, las ventas digitales en streaming para este álbum sobrepasaron los 34 millones de unidades. La producción fue acompañada por videoclip para la mayor parte de sus tracks que la componen, así como un video documental en el que los cantantes de Puerto Rico muestran el proceso conceptual y de grabación detrás del exitoso disco. Los Dioses han debutado en el número 1 en la lista de los discos de mayor éxito en España de la última semana. En Apple Music, como la lista se actualiza diariamente, el álbum duró 6 días, volviendo el séptimo día Bad Bunny al primer lugar con su álbum El Último Tour del Mundo. También el álbum fue número 1 en el listado Top Debut de Spotify de los álbumes lanzados en estos días. Otro top en donde lograron un buen lugar fue en Billboard 200, el cual se trata del rendimiento de todos los discos lanzados en los Estados Unidos, en donde pudieron treparse en la difícil lista hasta el lugar número 10. En la imagen puedes ver la comparación entre los álbumes de Anuel, Ozuna y Bad Bunny, cuáles han sido los mejores debuts en Billboard 200. Digo esta difícil lista porque hay que recordar que el único álbum latino que ha llegado al número 1 en el Billboard 200 en la historia ha sido El Último Tour del Mundo de Bad Bunny. También que hay muchos factores que afectaron la popularidad del disco de Los Dioses, como esa gran controversia con el Alfa que duró más de 7 días, todos los programas hablando de lo mismo, la confirmación de la relación entre Pina y Natti Natasha, Bad Bunny en el Royal Rumble de la WWE, el error de lanzar el disco físico 24 horas antes que llevó a un pirateo masivo y otros puntos más. En entrevistas también Anuel y Ozuna habían dicho que no les importaban los números, pero cuando se enteraron que estaban número 1 en el Top Latin Album de Billboard, papi, estamos fucking número 1 en los Billboard, fucking número 1 en España, fucking número 1 en Latinoamérica, los fucking dioses. Al final te dejamos un video que nos explica el error de Anuel y Ozuna con el disco Los Dioses, y otro nos enseña cómo está Torres de Sabana actualmente. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.